Hola, soy el doctor Alberto Iturra, ginecobstetra de Clínica Indisa. La clase que me corresponde presentar es aporte de la ecografía al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. La historia del síndrome de ovario poliquístico se inicia con la publicación por Stein y Leventhal en 1935 llamada amenorrea asociada con ovarios poliquísticos. Desde esa fecha han habido múltiples publicaciones, eh, 22.000 desde el año 1947 y en el último año, lo que se ve en el cuadro de la derecha, hasta el momento más de 1.000. Es la patología endocrina más frecuente en la mujer en edad fértil, adolescencia y en la posmenopausia. Es una patología compleja, familiar, poligénica, metabólica. No hay claridad en la etiología exacta. Se caracteriza por el exceso de producción y liberación de andrógenos por los ovarios. La complejidad de este síndrome está dada por la variedad de la sintomatología. Las pacientes con síndrome ovario poliquístico se caracterizan por presentar irregularidad menstrual, anovulación, hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y alteración en la morfología ovárica característica. Algo sobre fisiopatología. En el 90% de estas pacientes con el síndrome ovario poliquístico va a haber un hiperandrogenismo ovárico funcional que se produce a nivel de la teca. Y esto hace que se estimulen la unidad pilosebácea, produciendo hirsutismo y también acné. Y por otro lado, estimula las células de la granulosa, eh, provocando oligoanovulación y la característica del ovario de morfología poliquística. En estos casos, la pituitaria permanece normal con niveles habituales de LH y FSH. En un 50% de estas pacientes se agrega la insulinoresistencia, el hiperinsulinismo, y eso va a provocar una estimulación a nivel de la teca, aumentando en gran magnitud el hiperandrogenismo. Esto va a llevar a mayor cantidad de estimulación en la unidad pilosebácea y también mayor estimulación a nivel de granulosa. Eh, Aquí se va a producir una luteinización que va a hacer un feedback negativo sobre la FSH y esta FSH disminuida va a hacer que no se desarrollen los folículos y se mantengan a niveles de folículos centrales. Por otro lado, la mayor cantidad de andrógenos también estimula la producción de LH, haciendo un círculo vicioso. La prevalencia de este síndrome es bastante variable, tiene múltiples factores, esta variabilidad, sobre todo los criterios de diagnóstico y también la edad del diagnóstico. En un trabajo que recopila la prevalencia en diferentes países, por ejemplo, acá tenemos arriba subrayado en Australia, que a través de los diferentes criterios en que se hizo el diagnóstico, van a haber diferentes prevalencias. 8,7% por ciento cuando se usó el criterio del Instituto de Salud de Norteamérica, y el 11,9% si se utilizó el Rotterdam, o el 10,2% si se utilizó el de la Sociedad de Excesos de Andrógenos y de Ovario Poliquístico. También diferencias acá en China, 7, 11 y 7. Estas en Irán, 7, 14 y 11. Acá hay otros países también, Turquía,
6, 19 y 15. En Estados Unidos, una de las prevalencias más bajas, 4%, por el sistema americano. Y también, aparte de los criterios, también tiene relevancia los diferentes fenotipos y la edad de las pacientes. En este trabajo, publicado en 2014, se ve los criterios. Acá tenemos el de Rotterdam, el de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y el del Instituto de Salud Nacional de Norteamérica. Eh, Acá tenemos el total y grupos etarios menor de 30, 30 a 34, mayor de 35. Por ejemplo, el total en el criterio de Rotterdam fue un 16%, en del exceso de andrógenos un 13% y el NIH un 0,9%. Y también hay diferencias por la edad. Por ejemplo, acá en el grupo etario menos de 30, 33%, 30, 34, 14% y mayor de 35, 10%, en un mismo criterio. Por lo tanto, eh, la frecuencia del síndrome va a variar fundamentalmente por el criterio diagnóstico, los fenotipos y la edad. Más adelante vamos a hablar más en detalle sobre los criterios y los fenotipos. También este síndrome tiene una morbilidad muy importante asociada, desde anormalidades reproductivas, insulinoresistencia, diabetes mellitus 2, dislipidemia heterogénica, morbilidad cerebrovascular, ansiedad y depresión. También en la esfera obstétrica, aborto, diabetes gestacional, preeclampsia, macrosomía fetal, feto pequeño para la gestacional, morbilidad perinatal. Algunos datos sobre la relación con estas morbilidades. Por ejemplo, con infertilidad, el SOP es la causa del 70 a 80% de la infertilidad no ovulatoria, y la disfunción ovulatoria es el 40% de las causas de infertilidad femenina. En este trabajo, donde se estudian las anormalidades metabólicas en 128 adolescentes, eh, hubo significancia estadística tanto en prediabetes como en hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, tanto en los diagnósticos por los criterios de Rotterdam y por los diagnósticos de NIH. También tiene significancia estadística la obesidad central, un 20% en los criterios de Rotterdam y un 24% en los del NIH. En este otro estudio, publicado en 2021, donde hubo un seguimiento poblacional investigando las comorbilidades, el uso de medicamentos y los servicios de atención médica entre mujeres con síndrome ovario poliquístico a la edad de 46 años. Con diagnóstico de SOP, 246 pacientes, y en controles sin síntomas y sin diagnóstico de SOP, por supuesto, 1.573. El riesgo de morbilidad general aumentó en un 35%, el riesgo relativo es 1,35, en el uso de medicamentos un 27%, con un riesgo relativo de 1,27, y en comparación con las mujeres sin síndrome ovario poliquístico, y el riesgo se mantuvo después de ajustar por el índice de masa corporal. Acá tenemos los datos de este trabajo, eh, las pacientes controles y los pacientes con el síndrome ovario poliquístico y los riesgos relativos. Diabetes mellitus 2, 3,2. Acá tenemos otro alto de hipertensión, 2,0. Preeclampsia, 1,94. Diabetes gestacional, 2,0. Algo sobre el riesgo cardiovascular. En este trabajo se recopilaron muchos estudios sobre el riesgo cardiovascular en las pacientes con síndrome ovario poliquístico, y vamos a comentar uno de ellos, que es el más reciente, publicado en el 2020,
y que tiene una gran casuística, 6.000 pacientes con síndrome ovario poliquístico y los controles 54.000. Acá los datos sobre enfermedad cardiovascular: un 4,7% pacientes sin síndrome y 6,3% en pacientes con el síndrome ovario poliquístico. Es importante recalcar que este aumento de riesgo de morbilidad cardiovascular está presente en los grupos etarios de hasta 40 a 49 años. Desde los 50 en adelante ya no hay mayor riesgo. Ahora, la heterogeneidad de los síntomas nos va a dar diferentes criterios de diagnóstico. Eso es lo que vamos a conversar ahora. El primero de ellos fue hecho en 1999 y los criterios fueron signos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y anovulación crónica. Tenían que estar presentes los dos para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, y también debía excluirse las otras enfermedades hiperandrogénicas. Y esto nos da un fenotipo, incluyendo estas dos características, el llamado fenotipo A. ¿Cuáles son las patologías hiperandrogénicas que hay que descartar? La hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de severa resistencia a la insulina, tumores secretantes de andrógenos, hirsutismo idiopático, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, entre otras. Acá tenemos una tabla donde se ve el manejo de estas pacientes, el diagnóstico y manejo de estas pacientes. Por ejemplo, en la hiperplasia adrenal congénita no clásica está la historia de una adenalca prematura o una edad ósea avanzada. Los test son el test de la 17-hidroxiprogesterona y confirmación con el test de ACTH. Los tumores secretantes de andrógenos se observan mujeres con rápida y severa virilización. El diagnóstico se hace por los niveles de testosterona, androstenediona y de hidroepiandrosterona sulfato, y la confirmación diagnóstica por imágenes a través de ultrasonido de los ovarios y también por resonancia de abdomen y pelvis. Síndrome de Cushing, lo típico, las estrías azuladas, edema, cuello búfalo, la hipertensión, obesidad troncal, y esto se hace por medición de cortisol, que tiene que estar elevado, y la confirmación por el test de dexametasona. Embarazo, enfermedad tiroidea, hiperprolactinemia. Acá pacientes con galactorrea, aumento de la prolactina y el diagnóstico de los microadenoma hipoficiario a través de resonancia nuclear magnética. Un pequeño resumen para ver cómo se hace el diagnóstico y el estudio de las otras enfermedades hiperandrogénicas. Ahora pasamos al año 2003, en el cual se hizo lo que se llama el consenso de Rotterdam. Aquí lo básico es que Estados Unidos, con sus criterios, en que estaba excluyendo eh, la morfología ovárica, y eso no estaban de acuerdo los europeos, por lo tanto, llegaron a este consenso para incluir el ovario de morfología poliquística. Y al final, los criterios son los mismos anteriores: hiperandrogenismo clínico bioquímico, la disfunción ovulatoria, y se agregó el tercer criterio, que es el ovario de morfología poliquística. También con exclusión
de otras enfermedades hiperandrogénicas. Para hacer el diagnóstico, acá era necesario tener dos de estos tres criterios presentes. Como se agregó la ecografía, ellos entonces dieron las recomendaciones, un equipamiento adecuado y operador entrenado, de regla transvaginal, excepto contraindicación, sugerir la vía transrectal, en ciclos regulares, citar entre los días 3 y 5 de ciclo, espontáneo o inducido, con progestina si existe oligomenorrea. Y el aspecto subjetivo también era válido en estos criterios. Un solo ovario poliquístico puede hacer diagnóstico. No se debe aplicar en pacientes usuarios de anticoncepción hormonal. Repetir en el ciclo siguiente si el ovario presenta patología funcional como cuerpo lúteo, folículo luteinizado no roto, quiste folicular. Salvo que el contralateral cumpla los requisitos, también se puede hacer el diagnóstico. Ahora, la característica del ovario de morfología poliquística, según Rotterdam, era la presencia de 12 o más folículos en cada ovario, y esto tenían que medir de 2 a 9 milímetros de diámetro, que corresponde a los folículos antrales. Y el volumen mayor a 10 centímetros cúbicos. ¿Cómo se hace el recuento de los folículos? Habitualmente haciendo barridos a través del ovario y contando los folículos. O aquí a la derecha, también en 3D se puede hacer navegación en un plano y contarlos en el plano siguiente. También 3D tiene la posibilidad del sono-ABC o vocal y modo inverso. Estas dos modalidades requieren un postproceso, por lo tanto no son muy adecuadas y lo que más se usa es simplemente el barrido tanto en sentido longitudinal como en sentido transverso del ovario. Cuando el ovario es típicamente de morfología poliquística, o sea, con múltiples folículos de hasta 9 milímetros, a veces no es necesario contar, sino que uno ya se da cuenta si tiene 10 folículos en la parte de arriba, 10 en el de abajo, ya sería el diagnóstico. No, no hay para qué contarlos. Cuando hay dudas, sí, por supuesto, se deben contar. El consenso de Rotterdam nos agregó ahora el fenotipo B, el C y el D, que es la combinación de estos de estas tres criterios. También Rotterdam habla sobre criterios del síndrome metabólico. Tienen que aquí haber 3 de 5, tanto de la circunferencia abdominal, triglicéridos, colesterol HDL, la presión sanguínea y el test de glucosa en ayunas y después de las 2 horas. Bueno, como ya era de esperar, ¿cierto? Hubieron varias controversias a poco andar de la publicación de estos criterios, eh, porque aumenta el diagnóstico del síndrome y se habla de un sobrediagnóstico que incluye mujeres oligonovulatorias con ovarios de morfología poliquística que no tienen hiperandrogenismo, incluye mujeres ovulatorias con ovarios de morfología poliquística e hiperandrogenismo, y diferencia en el riesgo de morbilidad metabólica cardiovascular dependiendo del fenotipo. Por ejemplo, en este trabajo en que se determinaron ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico en 154 adolescentes, se encontró que para ovario poliquístico había un 80% de las pacientes y para el síndrome un 41%. Bastante excesivos los valores. En este otro trabajo publicado en el 2010, en que se aplicaron los criterios de Rotterdam a 262 mujeres ovulatorias, la conclusión es que el ovario de morfología poliquística es común en las pacientes ovulatorias. Por ejemplo, acá en el grupo etario de 25 a 30 años hubo un 61% de ovario de morfología poliquística
y a través del diagnóstico por volumen un 8,5%. Del 2003 nos saltamos al 2006, donde la Sociedad de Exceso de Andrógenos dio su propia guía sobre cómo hacer el diagnóstico, y ellos dicen que tienen que haber dos condiciones, como la de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y la disfunción ovulatoria y o ovariohormología poliquística. O sea, tienen que estar presentes estas dos condiciones. O sea, el hiperandrogenismo para ello es fundamental que esté presente. Y se eliminó, por supuesto, el fenotipo donde no existía el hiperandrogenismo, y quedaron tres fenotipos ahora, el A, el B y el C. Este es un resumen de los criterios que hemos hablado hasta el momento. Tenemos el NIH de 1990, en que tenían que haber dos de dos criterios, el de Rotterdam, dos de tres, el de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, dos de dos criterios, y aparece este que es en el 2012, vamos a volver atrás acá, donde tienen que haber los mismos criterios de Rotterdam, pero además se agregó que tenían que identificarse los fenotipos específicos, o sea, hacer el diagnóstico con los criterios de Rotterdam, pero tenía por obligación que incluirse la identificación de los fenotipos. Entonces, acá tenemos el nuevo criterio del NIH del 2012, la misma entidad que lo hizo en 1990, y acá agregó los fenotipos, el A, B, C y D. ¿Qué implican los fenotipos? El A y el B corresponde a lo que se llama síndrome ovario poliquístico clásico, en que hay una disfunción menstrual severa, alto grado de resistencia insulínica, riesgo alto de síndrome metabólico, alta prevalencia de obesidad, formas severas de dislipidemia heterogénica, riesgo de esteatosis hepática y niveles elevados de la hormona antimileriana. El C, que se llama ovulatorio, tiene niveles intermedios de andrógenos séricos, de insulina, lípidos aterogénicos, de hirsutismo y también de prevalencia de síndrome metabólico. Y el D, que es el no hiperandrogénico, tendría niveles bajos de disfunción metabólica con baja prevalencia de síndrome metabólico, bajo nivel de integración LH-FSH, de testosterona libre, alto nivel de, la, de la hormona liberadora sexual, alternancia de ciclos regulares e irregulares. En este trabajo se evaluó la prevalencia del síndrome metabólico en los fenotipos del síndrome ovario poliquístico, los diferentes fenotipos, y se encontró que no hubieron diferencias significativas en los cuatro fenotipos. Por lo tanto, los fenotipos son un poquito cuestionables. Acá tenemos los valores y no hay significancia estadística en ninguno de ellos, en ninguno de los cuatro fenotipos. Acá tenemos ejemplos de ovarios de morfología poliquística ovulatorios, claramente morfología poliquística, y en este caso un cuerpo lúteo sólido. Otra paciente, lo mismo, y otra paciente, cuerpo lúteo y ovario de morfología poliquística. En este trabajo se aplicaron los criterios de Rotterdam a 262 mujeres ovulatorias con y sin ovario de morfología poliquística, y se encontró que no presentaban alteraciones metabólicas salvo la elevación de la hormona antimileriana. Llegamos al 2018, donde hay ahora nuevas recomendaciones. Es un grupo de la Universidad
de Monash en Australia y la de la Universidad de Adelaida. También la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y también un centro de Rotterdam y una universidad de Finlandia. Eh, Esto fue publicado en 2018 y en lo que se refiere a ovario morfología poliquística, dice que el umbral para ovario morfología poliquística en cualquiera de los dos ovarios, un número de folículos por ovario de mayor a 20 y o un volumen ovárico mayor a 10 ml en cualquiera de los ovarios, asegurando que no hayan cuerpos lúteos, quistes o folículos dominantes presentes. Si se utiliza terminología más antigua, el umbral para el, el ovario de morfología poliquística podría ser un volumen ovárico mayor de 10 ml en cualquiera de los ovarios. En pacientes con ciclos menstruales irregulares e hiperandrogenismo, no es necesaria una ecografía ovárica para el diagnóstico sin ovario poliquístico. Sin embargo, el ultrasonido identificará el fenotipo completo del SON. Es importante igual incluir, aunque ya se tenga el diagnóstico del síndrome, igual incluir la morfología del ovario poliquístico. En la ecografía abdominal, la notificación se centra mejor en el volumen ovárico, con un umbral de mayor o igual a 10 ml, dada la dificultad de evaluar de forma fiable el número de folículos con este enfoque. Esta misma guía fue modificada ahora recientemente, esto fue publicado en agosto de este año, que son los mismos centros anteriores que hicieron algunas modificaciones. En cuanto a ecografía y morfología ovárica poliquística, el número de folículos por ovario debe considerarse el marcador ecográfico más eficaz para detectar la morfología ovárica poliquística en adultos. El número de folículos por ovario, el número de folículos por sección transversal y el número y el volumen ovárico debe considerarse marcadores ecográficos precisos para evaluar morfología poliquística en adultos. Los criterios deben basarse en el exceso de folículos y o agrandamiento ovárico. El número de folículos por ovario mayor o igual a 20, al menos un ovario debe considerarse el umbral para morfología poliquística en adultos. El volumen ovárico mayor o igual a 10 ml o el número de folículos por sección mayor o igual a 10 en al menos un ovario en adultos debe considerarse el umbral para ovario de morfología poliquística. Si el uso de tecnología más antigua, la calidad de imagen es insuficiente para permitir una evaluación precisa de los recuentos de folículos en todo el ovario. No existen criterios definitivos para definir la morfología ovario poliquístico en la ecografía en adolescentes, por lo que no se recomienda en adolescentes. Cuando se indica una ecografía si es aceptable para el individuo, el enfoque transvaginal es el más preciso para el diagnóstico de ovario morfología poliquística. La ecografía transabdominal debe informar principalmente el volumen ovárico con un umbral de mayor o igual a 10 ml o número de folículos por sección mayor o igual a 10 en cualquiera de los ovarios en adultos, dada la dificultad de evaluar los recuentos folículos en todo el ovario con este enfoque. En pacientes con ciclos menstruales irregulares e hiperandrogenismo, una ecografía ovárica no es necesaria para el diagnóstico de SOP. La ecografía transabdominal debe informar principalmente el volumen ovárico con un umbral mayor o igual a 10 ml o un número de folículos por sección mayor o igual a 10 en cualquiera de los ovarios en adultos, dada la dificultad de evaluar los recuentos de folículos en todo el ovario con este enfoque. Esto ya lo habíamos visto. El umbral para ovario morfología poliquística debe revisarse regularmente con el avance de tecnología de ultrasonido y se deben definir valores de corte específicos por edad para ovario morfología poliquística. Existe necesidad de capacitación en el conteo cuidadoso y meticuloso de folículos por ovario y se recomiendan protocolos estandarizados claros para la presentación de informes de ovario morfología poliquística sobre ultrasonido, que incluyen como mínimo último periodo menstrual o etapa del ciclo, frecuencia de ancho banda transductor, aproximación, ruta evaluada,
número total de folículos, 2 a 9 milímetros por ovario. Medidas en 3 dimensiones o volumen de cada ovario. Otras características y o patologías ováricas que incluyen quistes ováricos, cuerpo lúteo, folículos dominantes, mayor o igual a 10 mm, que no deben incluirse en los cálculos de volumen ovárico. Dependencia del número de folículos por ovario, de ovario contralateral para el diagnóstico de ovarioformia poliquística, donde se observa un folículo dominante. O sea, sigue permaneciendo que un ovario podría ser el diagnóstico. Características uterinas y o patología, incluyendo grosor y patrón endometrial. Ahora, con respecto a los ciclos irregulares y disfunción ovulatoria, los ciclos menstruales irregulares se definen como normal en el primer año después de la menarquia como parte de la transición puberal, 1 a menos de 3 años después de la menarquia o menos de 21 o mayor a 45 días. 3 años después de la menarquia a la perimenopausia, menos de 21 o mayor de 35 días o menos de 8 ciclos por año. 1 año después de la menarquia, mayor de 90 días para cualquier ciclo. Amenorrea primaria a los 15 años o mayor a 3 años después de la terapia, desarrollo mamario. Cuando los ciclos menstruales irregulares están presentes, se debe considerar y evaluar un diagnóstico de SOP de acuerdo con estas pautas para el síndrome de ovario poliquístico. La edad media de la menarquia puede diferir entre las poblaciones. En adolescentes con ciclos menstruales irregulares, el valor y el momento óptimo de evaluación y diagnóstico del SOP deben discutirse con la paciente y sus padres, considerando desafíos diagnósticos en esta etapa de la vida y los factores psicosociales y culturales. Para las adolescentes que tienen características de SOP, pero no cumplen con los criterios de diagnóstico, se podría considerar un mayor riesgo y se recomienda una preevaluación en o antes de la madurez reproductiva completa, 8 años después de la menarquia. Esto incluye aquellos con características de SOP antes del comienzo de la píldora anticonceptiva oral combinada, aquellos con características persistentes y aquellos con aumentos de peso significativos en la adolescencia. La disfunción ovulatoria todavía puede ocurrir con ciclos regulares y si es necesario confirmar la anovulación, se pueden medir los niveles séricos de progesterona. Con respecto al hiperandrogenismo bioquímico, se deben usar testosterona total y libre para evaluar el hiperandrogenismo bioquímico en el diagnóstico del SOP. La testosterona libre se puede estimar por el índice de andrógenos libres calculado. Si la testosterona o la testosterona libre no están elevadas, los profesionales de la salud podrían considerar medir la androstenediona y el sulfato de hidroepiandrosterona, teniendo en cuenta su especificidad más pobre y una mayor disminución asociada a la edad de la dehidroepiandrosterona sulfato. Los laboratorios deben utilizar ensayos validados de alta precisión de espectrometría de masas en tándem para medir la testosterona total y, si es necesario, para la androstenediona y la dehidroepiandrosterona sulfato. La testosterona libre debe evaluarse mediante cálculo, diálisis de equilibrio o precipitación de sulfato de amonio. Los laboratorios deben usar ensayos sobre inmunoensayos directos, por ejemplo, radiométricos o enzimáticos, para evaluar la testosterona total o libre, que tiene una exactitud limitada y demuestran poca sensibilidad y precisión para diagnosticar el hiperandrogenismo en el síndrome ovario poliquístico. Para la detección del hiperandrogenismo en el SOP, la evaluación del hiperandrogenismo bioquímico es de mayor valor en pacientes con signos clínicos mínimos o nulos de hiperandrogenismo, es decir, el hirsutismo. Es muy difícil evaluar de manera confiable, eso ya lo vimos. En la mayoría de los adolescentes, los niveles andrógenos alcanzan rangos adultos a los 12 o 15 años de edad. Si los niveles de andrógenos están marcadamente por encima de los rangos de referencia del laboratorio, se deben considerar las causas de hiperandrogenemia distintas del SOP, incluidos los crecimientos neoplásicos, ováricos y suprarrenales, la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Cushing, la hipertricosis ovárica después de la menopausia, las causas iatrogénicas y los síndromes de resistencia grave a la insulina. Sin embargo, algunas neoplasias secretoras de andrógenos se asocian
con aumentos leves o moderados en los niveles de andrógenos. La historia clínica del tiempo de inicio y una progresión rápida de los síntomas es crítica para evaluar un tumor secretor de andrógenos. El hiperandrogenismo clínico. La presencia de hirsutismo solo debe considerarse predictiva de hiperandrogenismo bioquímico y SOP en adultos. Los profesionales de la salud podrían reconocer que la pérdida de cabello y de patrón femenino y el acné de forma aislada, sin hirsutismo, son predictores relativamente débiles de hiperandrogenismo bioquímico. Se debe completar una historia clínica completa y un examen físico para determinar síntomas y signos de hiperandrogenismo clínico, incluido el acné, la pérdida de cabello, de patrón femenino y el hirsutismo en adultos, y el acné severo y el hirsutismo en adolescentes. Los profesionales de salud deben ser conscientes del posible impacto psicosocial negativo del hiperandrogenismo clínico y deben considerar la notificación del crecimiento excesivo de vello no deseado y o la pérdida de cabello de patrón femenino como importante, independientemente de la gravedad clínica aparente. Se debe usar una puntuación femenina de Ferriman-Gallwey modificada de 4 a 6 para detectar hirsutismo, dependiendo de la etnia, reconociendo que el autotratamiento es común y puede limitar la evaluación clínica. Los profesionales de la salud deben considerar que la gravedad del hirsutismo puede variar según el origen étnico. Para la prevalencia del hirsutismo parece similar en todas las etnias. Muchas gracias.